¿Cómo están? Bienvenidos a ¿Qué más pues? El día de hoy les vamos a hablar de un tema súper interesante si estás pensando en emigrar. Bueno, son 5 puntos muy esenciales que nosotros no consideramos a la hora de viajar, pero lo que aplicaríamos si volviéramos a viajar. El primer punto es viajar con dinero. Muy buen dinero. ¿Por qué? Resulta que cuando nosotros inicialmente nos vinimos para Australia, no llegamos acá con los suficientes fondos. Eso nos implicaba que realmente teníamos la presión de conseguir trabajo inmediatamente. Entonces, cuando yo llegué acá, lo primero que tocó hacer fue conseguir rápido ese lugar donde teníamos que dormir. Gracias a Dios sí se dieron las cosas, pero si no hubiera sido así, pues hubiera tocado pagar mucho más dinero, el cual realmente no es que estuviera muy preparada para ello. Y segundo, pues con la presión de que uno no tenía suficientes fondos, pues entonces tocaba salir todos los días a buscar ese trabajo. No estaba yo como tan calmada para encontrar ese trabajo que realmente necesitaba en ese momento. Sí, porque uno tiene muchos gastos cuando llega, renta, transporte, y eso son cosas muy esenciales y uno tiene que pagar renta además para poder que le suelten una casa a uno. Y el alimento, obviamente. Y le alimento, sí. Cosa que después, por ejemplo, cuando nosotros nos cambiamos de lugar, por ejemplo, Launceston, notamos la diferencia. Nosotros ya veníamos con los suficientes ahorros y cuando nosotros llegamos acá realmente todo nos cambió porque nosotros teníamos el suficiente dinero para estar acá, entonces buscamos el trabajo con más relajados, entre comillas, pues si nosotros no hubiéramos querido, pues no hubiéramos dedicado a disfrutar un tiempo antes de encontrar trabajo. O sea, el tema era completamente diferente. Entonces, si ustedes pueden viajar con un muy buen fondo de dinero, eso es lo recomendable. Bueno, el siguiente punto es reinventarse, pero pues lo digo en temas de trabajo. ¿Por qué? Porque nosotros en nuestros países tenemos ciertas profesiones o solo estamos acostumbrados a hacer ciertas cosas. Aquí, bueno, cuando uno migra a cualquier país, no siempre uno va a hacer lo que le gusta. Entonces tiene que buscar otro tipo de profesiones que hacer. Sí, por ejemplo, en el caso mío, a mí todavía incluso me cuesta un poquito de trabajo por algunas cosas que yo hacía, sobre todo por el tema de la comunidad. A pesar que siempre he sido independiente, acá me ha dado muy duro no estar en esa comunidad de aprendizaje en la cual yo estaba. Entonces, yo estaba al lado de toda la comunidad emprendedora, aprendiendo todo el tiempo, estaba enseñando, entonces estaba trabajando en el tema de docencia, estaba también trabajando en diferentes eventos de café. Realmente eso incluso todavía me da un poquito duro, pero hay que reinventarnos, entonces estar dispuestos a llegar acá, saber que eso lo vamos a dejar, pero que vamos a tener que trabajar en otro tipo de actividades, en otro tipo de cosas y que igual nos va a ir muy bien y son cosas que van a ser pasajeras y en un momento dado lo vamos a volver a lograr hacer. Listo. El otro punto que tenemos es adaptarnos. ¿Qué queremos decir con esto? Por ejemplo, uno viene aquí sin familia, viene uno sin conocer a nadie. Primero tiene que empezar a conocer personas, alejarse un poquito de la familia porque sí es necesario hacerlo, que no los va a tener uno cerca. Por ejemplo, el clima, transporte, cosas así típicas de la vida normal. Y en esto sí hay que hacer mucho énfasis porque realmente hay personas que están en su país, todo el tiempo han sido muy familiares y no se dan cuenta que cuando llegan acá, a este país, la soledad les va a dar muchísimo más duro. Nosotros, digamos, en este aspecto, digamos que la cuestión de adaptación fue fácil. Por ejemplo, la mía fue fácil cuando ellos llegaron. Debo aceptar que antes de que ellos llegaran, porque ellos llegaron 3 meses después, fue un poco complejo, pero una vez ellos llegaron fue muchísimo más fácil todo, las cosas se nos han dado, pero obviamente el tema de estar sin familia, saber que uno no va a ir a visitarlos, saber que no sabemos cuándo vamos a volver a verlos, es un tema un poco complejo y hay personas que se les da esto demasiado duro. Incluso hay gente que se devuelve del país porque no tienen familia acá cercana y para que lleguen implica sacar visa, toca tener la residencia permanente o tener residencia, lo que sea. Y fuera de eso, el tema de los tiquetes que son bastante costosos. El otro punto sería trabajo. ¿A qué quiero decir con trabajo? Pues ya saben que uno tiene que buscar su trabajo, pero
dependiendo del país, uno tiene que encontrar un trabajo estable. ¿Por qué? Aquí donde estamos uno encuentra trabajos casual, part-time o full-time. Intenten buscar el que les dé más seguridad a ustedes. Por ejemplo, el casual solo los llaman a ustedes cuando pues el empleador quiere. Intenten buscarse un full-time o un part-time que les dan las horas requeridas semanalmente. No depende de que él esté busy o no esté busy, porque hay trabajos que son de temporada. Entonces, Exactamente. Por ejemplo, hay un trabajo en particular que yo nunca dejé cuando vivía en Gold Coast porque me aseguraban un tiempo a la semana y sabía que no lo podía dejar porque mis otros trabajos eran casual. Entonces en cualquier momento me podían despedir. Si de pronto era temporada baja, me iban a bajar la cantidad de horas. Entonces es mucho más sencillo, así a ustedes no les gusta el trabajo, pero en un país desconocido, un país donde ustedes no tienen como mucho que hacer al principio, es mejor que se queden con lo seguro. y el otro punto sería la resiliencia. Bueno, hay que tener resiliencia porque, como les digo, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de ser full time en un trabajo, se acabó la temporada y yo desperdicié esa oportunidad. Y entonces ya cuando fui casual, pues cuando empezó a bajar la temporada, me empezaron a bajar un poco las horas. Y entonces ahí yo empecé a preocuparme y entonces empecé a buscar otro trabajo. Ahora ya estoy trabajando en dos lugares, pero es duro en ese momento. Y usted sabe que uno tiene que tener con qué pagar. Muchas veces pues uno se queda corto, por así decirlo, pero hay que ser resiliente con esto. También, por ejemplo, con que la familia está lejos, piense a futuro, hay que pensar a futuro. Sí, y lo otro es que, por ejemplo, uno tantas veces se cae, tantas veces usted se tiene que levantar y uno aquí en otro país, al otro lado del mundo, son muchas las veces que se va a caer y le toca a uno levantarse solito porque muchas personas tienen su familia o bueno, por lo menos nosotros nos tenemos y tenemos al niño, pero hay gente que realmente está completamente sola acá y les toca realmente levantarse solos. Hay personas que, por ejemplo, arriendan su casa por 6 meses y les dicen hasta aquí el contrato, vaya, búsquese otra casa. Y no sé si ustedes saben, pero hay lugares de Australia donde es completamente complejo conseguir un nuevo lease, una nueva casa donde habitar. Entonces son cosas que son complejas, el tema del trabajo va a ser complejo, el tema de que usted a veces va a extrañar muchísimo a su mamá, su papá, usted va a estar solo acá y le va a tocar a usted levantarse, estar, mejor dicho, decir, voy a conquistar el día de hoy el mundo. Entonces, muchísima resiliencia para todos los que se quieran sumar a esta aventura. Pero bueno, yo quiero terminar esto preguntándote a ti, ¿volverías a emigrar? Sí. Bueno, ¿por qué? Todos tenemos diferentes razones. Obviamente esto va a ser un tema de otro video, pero entonces ya saben ustedes que si quieren emigrar, sigan estas recomendaciones y les va a ir supremamente bien. Les deseamos lo mejor. Nos vemos a la próxima.